¿A quién venimos nosotros a contemplar en la mañana, el domingo, cuando nos congregamos para la cena del Señor? Algunos nos fijamos más en nosotros, en lo que el Señor hizo por nosotros, y eso es importante. Pero creo que lo más destacado en la cena del Señor es cuando fijamos nuestra atención y todas nuestras consideraciones tienen que ver con la persona de Cristo. De modo, hermanos, que solamente quería destacar esto: la disposición del Señor, el diseño divino y la distinción del Señor. ¿Por qué al Señor no le agradó los sacrificios? Dice, no te agrada, los holocaustos de expiación no has demandado. Pero antes de eso, tomando lo que nuestro hermano Abner ha dicho, en Isaías dice el Señor, ¿a quién enviaré? Pero en cuanto al Señor, para su obra nunca hubo esa pregunta. El apóstol Pedro dice que Él fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Y fue declarado por la palabra de Dios, como estamos oyendo. No hubo una decisión para seleccionar quién era el que iba a venir a hacer la obra. Ya antes que el mundo fuese, ya el Señor Jesucristo estaba destinado para hacer la obra. Y otro detalle que tiene que ver con eso es esa expresión, sacrificio, ofrenda, no te agrada. O holocausto y expiación no has demandado. Entonces uno puede pensar que todos esos sacrificios que se hicieron antes del Señor Jesucristo no agradaron al Padre. No fue que no le agradaron, sino que esos sacrificios lo que estaban eran testificando o anunciando lo que ya estaba en el corazón del Padre antes que el mundo fuese. En el pasaje citado por nuestro hermano en la introducción, en Hebreos 10, declara en la explicación de este pasaje que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Dice que la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan delante de Dios. No era satisfactorio ante la justicia de Dios el derramamiento de esa sangre para que el pecado fuese quitado. Era cubierto solamente por un año. Pero cuando el Señor Jesucristo es presentado por Juan el Bautista, Él declara, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, eso es lo que el Padre quería. Eso es lo que le agrada. Eso es lo que dice allí, el sacrificio de ofrenda no te agrada, en el sentido de que no era suficiente ante la justicia de Dios. La sangre de todos aquellos animales limpios que habían sido derramados. Solamente en el rollo del libro estaba escrito de Él. Él sí logró quitar ante la presencia de la justicia de los ojos de Dios Santo la presencia de nuestro pecado. Y en ese sentido, pues, el Padre, digamos, a veces hemos oído de que ofrecían una ofrenda con animales enfermos o perniquebrados, y entonces el Padre no se agradó por eso. Realmente la enseñanza en hebreo es que no eran suficientes para las exigencias de Dios. Aquellos sacrificios eran necesarios, pero no eran suficientes. Pero el sacrificio del Señor, Él vino a hacer la voluntad del Padre, y por eso ese mismo pasaje dice que es que en esa voluntad es que somos santificados, porque todo aquello que era sombra fue quitado y fue establecida la voluntad de Dios en el Señor Jesucristo. Y otro detalle que notamos, entonces, hermanos, concluyendo, solamente pues el sacrificio del Señor Jesucristo es lo que agrada al Padre, lo que será eternamente
y para siempre de satisfacción plena al corazón de Dios. Él puede decir, ese sí me agrada. ¿Por qué? El Señor Jesucristo dijo en Juan, en el Evangelio según Juan, yo hago siempre lo que a Él le agrada. Por eso nunca me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Y la obediencia implica un sacrificio. Me llama la atención que dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Había un agrado que se correspondía. El Señor Jesucristo no fue con desagrado a la cruz. No experimentó aquellos dolores con desagrado en su corazón. Porque Él le dijo allí en su segunda oración, que está reflejada en San Mateo 26, Padre, si no puede pasar esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Él estaba dispuesto a experimentar todos aquellos dolores, aquellos sacrificios, todos aquellos quebrantos, aquel desprecio, toda aquella burla y todo aquel juicio que cayó sobre él. En su corazón estaba el agradar al Padre. Por eso uno ve esa ternura del Señor cuando está siendo clavado en la cruz y Él repite, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Ellos están aquí golpeándome sin entender que este es tu deseo para el favor de ellos. Qué ternura, qué corazón el del Señor, en medio de la aflicción y del dolor, saber que lo que Él estaba haciendo era para agradar la voluntad del Padre. Y qué sentencia tan significativa, eternamente y para siempre, cuando Él entiende que todo estaba consumado, que Él había logrado satisfacer las exigencias divinas. Entonces Él proclama con una voz alta, consumado es, he logrado satisfacer el deseo de mi Padre, he logrado cumplir su voluntad. Se siente como una satisfacción en medio de tanta aflicción y dolor, poder proclamar, hecho está, consumado es. Porque dice, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Siempre me llama la atención, hermano, que dice allí, cuando todo estaba consumado, allí en el Evangelio según Juan, Él dice, para que la Escritura se cumpliese. Él dijo, tengo sed. No se había cumplido esa Escritura, pero la ley estaba en el corazón del Señor. Lo que decía los salmos, en mi sed me dieron a beber vinagre, no se había cumplido, pero para que se cumpliera aquella Escritura que estaba en el corazón de Él, Él dijo, tengo sed. ¿Por qué? Porque el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ese fue el último padecimiento que Él sufrió de parte de los hombres, pero trajo satisfacción cumplir la ley de Dios que estaba en su corazón y traer esa alegría al corazón del Padre. Entonces, hermano, uno ve al Señor allí en esa voluntad de Dios, siendo experimentado y cumpliendo lo que a Dios le agradaba. Entonces ahora sí, con un solo sacrificio, Él ha hecho perfecto para siempre a los que nos hemos acercado a Dios por medio de Él. Y la palabra del Señor en Hebreos nos dice que estas aflicciones lo han hecho el perfecto autor de nuestra salvación, porque Él fue experimentado en los quebrantos de parte de Dios a causa de nuestros pecados y ha logrado una perfecta salvación, porque todos nuestros pecados fueron cargados en Él y Él ofreció el sacrificio, el holocausto, la ofrenda delante de Dios y alcanzó eterna redención, plena satisfacción delante de Dios. Hermano, Él es digno de ser exaltado, de ser bendecido, de ser reconocido, de que nuestros corazones se humillen
delante del Señor, que se hizo hombre para poder lograr esta gran bendición. De acuerdo a lo que oímos en el versículo 6, donde dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. La referencia de aplicarla al siervo y al Señor como siervo perfecto es una figura exacta. Y porque en Hebreos aparece traducida la expresión cuerpo, es porque precisamente en el siervo que había cumplido fielmente, él no podía entregar más. En el siervo aquel que aparece allí en Éxodo, ya todo estaba cumplido en él, su parte. Ya le tocaba plena libertad. No había nada que le impidiera. Y hemos oído al hermano Fausto que decía, o hermano Rubén, que la disposición del siervo en entregarse para quedarse con su amo, porque él amaba allí el haber sido siervo de ese amo, donde había adquirido familia y sustento y cuidado ya por amor. Él se entregaba y entonces ese cuerpo no quedaba libre. Ya. Había quedado libre, pero ya no quedaba libre. Quedaba, una vez que sus oídos fueran horadados, él era siervo para siempre. Eso nos habla, hermanos, en cuanto al Señor Jesucristo, que fue el siervo perfecto y manifiesta allí la obediencia plena. La obediencia al considerar esa expresión, has abierto mis oídos. Él estaba dispuesto a atender, oír claramente y a hacer. ¿Qué iba a hacer? Todo lo que se demandaba. Holocausto y expiación no has demandado. Todo lo que se demandaba. Aquí estaba indicando su cumplimiento. El cumplimiento de todo lo que ahora dice: en el rollo del libro está escrito de mí. No podemos, yo no tengo registro de todas las profecías que se cumplieron cuando el Señor estuvo en la tierra, cuando Él vino, estuvo en la tierra y Él murió en la cruz. Pero son un buen número. Y todo lo que es a Él demandado, tuvo en Él su cumplimiento. Y Él lo refirió así: ¿cómo pues se cumplirán las Escrituras? Y hemos oído el relato de los discípulos en Maús. Ese es completo, todo lo escrito. Entonces está ahí su cumplimiento. Y en la última porción que tengo, que dice: en el rollo del libro está escrito de mí, esa es su consumación. Llegará el momento cuando nosotros apreciaremos esto en su magnitud, porque todo lo que está escrito de Él tendrá su cumplimiento, así, de una manera plena. Y veremos lo que todavía falta. Ahora lo entendemos, lo creemos y lo esperamos en cuanto al cumplimiento de su gloriosa venida.
y las glorias que vendrán allí a ser manifestadas, escritas ya, todavía por venir. Algo de Bueno, rapidito que pregunte el hermano Es sencilla la pregunta. Quisiera preguntar que sobre la pregunta del comentario que hizo el hermano Abner. En el culto de la Cena del Señor hay muchos aspectos que se pueden resaltar, pues. Puede ser sus sufrimientos, los beneficios que obtuvimos del sacrificio de la obra de la cruz o su exaltación por la obra redentora. En el culto, ¿el Espíritu Santo debe tener libertad para tocar cada punto de esos o debe ir por una corriente específica? Ya que el hermano tocó el punto y quedé con esa duda. Por favor, gracias. Bueno, si seguimos el ejemplo del Señor, si la ley está en medio de nuestro corazón, como las Escrituras nos hablan de Él, la adoración realmente es exaltarle a Él, hablar de Él, no tanto de lo que Él hizo por nosotros. Sí, eso tiene su valor en la adoración que encontramos en Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5, tú nos has redimido. Hay un aspecto de los que hemos sido beneficiados, pero realmente la adoración tiene que ver con la exaltación de su persona, con la grandeza de su persona, la grandeza de su obra. Pero el Espíritu Santo va a tomar de lo que está en nuestro corazón. Si la palabra de Dios está en nuestro corazón, esa adoración va a ser una adoración espiritual. Y con esto terminamos porque ya la hora llegó. Sí, siempre me ha gustado pensar, nos vemos tan poquitos aquí y en esta mañana no nos vamos a reunir muchísimos. Este poquito que está aquí, el otro en la avenida principal del cementerio, en las asambleas de Caracas, frente a la población de Caracas, somos muy poquitos. Pero hermanos, yo siempre he creído de que en la gloria seremos muchísimos, millones de millones. Porque aquí habla, versículo 3, verán esto muchos y temerán. Y dice el versículo 9, he anunciado justicia en grande congregación. Hermanos, en la gloria nosotros nos daremos cuenta de que el sacrificio de Cristo alcanzó a muchos y son más los que van a estar en la gloria que los que van a estar perdidos. Hoy las cifras y lo que vemos dice es que son más los que se pierden que los que se salvan. Pero a la luz de estos pasajes y de otros más, vemos que en el cielo son incontables los salvados. O sea, es una grande congregación. He anunciado justicia en grande congregación.